A veces, lo más poderoso que un hombre puede hacer no es luchar, insistir o tratar de explicar su verdad una y otra vez. A veces, su mayor acto de fuerza consiste en desaparecer. No desaparece por debilidad. No se marcha por cansancio o por venganza. Se aleja porque comprende una realidad profunda. Sus palabras ya no tienen valor en un espacio donde cada explicación se convierte en una herramienta contra él. Cuanto más intenta justificarse, más pierde su esencia. Cada palabra deja de ser una defensa y comienza a convertirse en una prueba de su vulnerabilidad. Llega entonces un momento decisivo. Un instante donde entiende que seguir explicándose solo alimenta un ciclo donde su energía se consume. Sus emociones se convierten en combustible para dinámicas que lo debilitan, y mientras más intenta ser comprendido, más se aleja de sí mismo. Entonces calla. Pero no calla desde el dolor. Calla desde la comprensión. Comprende que el verdadero poder nace cuando deja de entregar su paz a situaciones que dependen de su reacción. Descubre que no necesita seguir participando en escenarios donde su valor está condicionado por cuánto responde, cuánto insiste o cuánto se justifica. Y en ese silencio ocurre una transformación. Porque cuando un hombre deja de reaccionar, deja de ser predecible. Su ausencia genera un vacío que ninguna discusión podría provocar. Las palabras pueden ser debatidas, manipuladas o ignoradas. Pero el silencio obliga a enfrentar lo que ya no está. Donde antes existía una fuente constante de atención, emoción y presencia, ahora aparece un espacio vacío. Y ese vacío pesa. Su desaparición no es una huida. Es una elección consciente. Elige retirarse del ruido, del desgaste emocional, de los juegos de control. Decide invertir su energía en sí mismo, en su propósito, en reconstruir una vida donde su estabilidad no dependa de la validación de nadie. Mientras otros esperan una reacción, él ofrece calma. Mientras el caos busca arrastrarlo, él se mantiene firme en su distancia. Y esa distancia comienza a hablar más fuerte que cualquier explicación. Porque el hombre que aprende a desaparecer no se borra. Se transforma. Deja de buscar aprobación externa y comienza a construir una presencia interna sólida. Ya no persigue ser entendido por quienes solo escuchan desde sus propias necesidades. En lugar de eso, desarrolla una paz que no puede ser alterada fácilmente. Su silencio deja de ser ausencia. Se convierte en poder. Cada día lejos del conflicto fortalece su mente. Cada momento donde elige no responder refuerza su autocontrol. Cada paso en dirección a su propósito personal lo convierte en alguien más fuerte, más sereno y más difícil de manipular. La verdadera fuerza no está en dominar a otros. Está en dominarse a sí mismo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando un hombre deja de depender emocionalmente de la reacción ajena, se vuelve libre. Ya no necesita convencer, perseguir o probar su valor. Simplemente vive. Y en esa vida construida desde la paz, surge una versión superior de sí mismo. Una versión que no suplica atención. No exige comprensión. No persigue validación. Solo avanza. Su energía cambia. Su presencia se vuelve más sólida precisamente porque ya no intenta imponerla. Hay poder en quien no necesita ser visto constantemente para saber quién es. En un mundo lleno de ruido, reacciones inmediatas y dependencia emocional, el silencio auténtico se vuelve extraordinario. No como estrategia. No como manipulación. Sino como evidencia de evolución. Porque desaparecer no siempre significa perder. A veces significa reencontrarse. Reconstruirse. Recordar que el valor personal no depende de permanecer donde constantemente se erosiona. Así, el hombre deja atrás una versión de sí mismo que vivía reaccionando y comienza a convertirse en alguien guiado por propósito. Alguien cuya calma genera más impacto que cualquier discusión. Alguien cuya ausencia pesa más que su antigua presencia. Y eso crea algo inolvidable. Porque las personas pueden olvidar palabras. Pueden olvidar conflictos. Incluso pueden olvidar promesas. Pero rara vez olvidan a alguien que eligió su dignidad, protegió su paz y desapareció para convertirse en una fuerza imposible de ignorar. Ese hombre ya no pertenece al ruido. Pertenece a sí mismo. Y ahí reside su verdadera superioridad. Cuando un hombre desaparece de verdad, no deja simplemente un espacio vacío. Deja un eco. Ese eco comienza a crecer en la mente de quien alguna vez tuvo acceso a sus emociones, a su atención y a su energía.
Lo que antes parecía seguro, su presencia constante, sus respuestas, su disponibilidad, ahora se convierte en una ausencia imposible de ignorar. El silencio no responde preguntas, y precisamente por eso las multiplica. Cada mensaje no enviado, cada llamada que nunca sucede, cada reacción ausente se transforma en una interrogante constante. ¿Por qué ya no está? ¿Qué cambió? ¿A dónde fue esa necesidad de explicar, de buscar, de insistir? Y ahí comienza la verdadera transformación. Porque mientras ella busca respuestas en el vacío, él está construyendo una nueva versión de sí mismo. Ya no vive pendiente de interpretaciones. No mide su valor por atención externa. Ha comprendido que la verdadera fuerza no proviene de controlar a otros, sino de gobernarse a sí mismo. En el pasado, cada discusión lo arrastraba. Cada conflicto lo hacía reaccionar. Cada intento de demostrar algo lo debilitaba. Pero ahora no. Ahora su silencio no nace de estrategia, sino de evolución. Y eso lo vuelve diferente. Mientras ella revisa recuerdos, analiza conversaciones antiguas o busca señales ocultas, él está enfocado en avanzar. Su energía ya no está disponible para alimentar inseguridades ajenas. Ha dejado atrás la necesidad de ser comprendido por quien solo valoraba su reacción. Esto crea un fenómeno poderoso, la incertidumbre. La mente humana lucha contra los espacios sin respuestas. Cuando no encuentra cierre, crea teorías. Imagina escenarios. Construye historias. Y así, su ausencia comienza a ocupar más espacio que su antigua presencia. Ella puede revisar sus redes sociales, observar cambios, notar su distancia, pero no puede penetrar su paz. Y eso genera una sensación desconocida, pérdida de control. No necesariamente porque haya perdido al hombre, sino porque ha perdido acceso a la versión de él que podía influenciar. Ese cambio es devastador. Porque un hombre emocionalmente dependiente puede ser predecible. Pero un hombre que ha encontrado propósito propio se vuelve inalcanzable. Su silencio se convierte en un espejo. Un espejo que refleja inseguridades, dependencia emocional y vacíos internos que antes podían distraerse mediante atención constante. Ahora, sin esa fuente, todo se siente diferente. El hombre ya no persigue aprobación. Ya no responde por ansiedad. Ya no actúa desde la necesidad. Simplemente vive. Y esa simpleza resulta profundamente poderosa. Porque en una era donde todos buscan ser vistos, quien domina el arte de retirarse adquiere una presencia casi mítica. Su ausencia genera respeto. Su paz genera curiosidad. Su autocontrol genera impacto. No necesita anunciar su cambio. No necesita demostrar crecimiento. La transformación real no exige publicidad. Se nota. Se siente. Cada día lejos del caos fortalece su mente. Cada momento sin reaccionar refuerza su disciplina. Cada decisión de mantenerse fiel a sí mismo consolida su poder. Y mientras tanto, el eco de su silencio sigue creciendo. No como castigo. No como manipulación. Sino como consecuencia natural de alguien que dejó de participar en dinámicas que disminuían su valor. La verdadera diferencia está en que ya no busca regresar para probar nada. No desapareció para ser perseguido. Desapareció para reencontrarse. Y eso cambia completamente el significado de su ausencia. Porque ahora, incluso si alguien intenta volver, encuentra a un hombre distinto. Más sereno. Más enfocado. Más difícil de alterar. Un hombre que ya comprendió que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla donde solo era utilizada como combustible emocional. Ese entendimiento redefine su existencia. Ya no teme perder a quien no supo valorarlo. Teme perderse a sí mismo. Por eso protege su paz con firmeza. Porque sabe que el silencio no siempre significa debilidad. Muchas veces, significa que finalmente ha aprendido donde no debe seguir invirtiendo su alma. Así, su ausencia deja de ser una retirada y se convierte en una declaración. Una declaración de dignidad. De crecimiento. De poder interior. Y cuanto más auténtico sea ese cambio, más imposible será olvidarlo. Porque las personas olvidan palabras. Olvidan discusiones. Incluso olvidan promesas. Pero rara vez olvidan a alguien que encontró su fuerza, eligió su paz y siguió adelante sin mirar atrás. Con el tiempo, el hombre que aprendió a desaparecer deja de ser solo alguien que se fue.
Se convierte en un recuerdo imposible de borrar. No porque haya luchado por quedarse, ni porque haya suplicado ser entendido, sino porque su silencio dejó una huella más profunda que cualquier palabra. En un mundo lleno de ruido, reacciones inmediatas y búsqueda constante de atención, quien domina el arte de la ausencia se vuelve diferente. Su distancia genera misterio. Y el misterio crea poder. Porque aquello que ya no puede ser controlado ni comprendido fácilmente permanece en la mente mucho más tiempo. Ella puede seguir adelante, conocer nuevas personas y construir nuevas experiencias, pero la energía de aquel hombre que eligió su paz sobre el caos permanece como una sombra silenciosa. No siempre como amor, sino como una lección. Como una referencia de fuerza emocional. Él ya no busca validación. No intenta demostrar que ganó. Su verdadera victoria está en haber recuperado el dominio sobre sí mismo. Y eso lo vuelve inolvidable. Porque las personas pueden olvidar discusiones, palabras y promesas, pero rara vez olvidan a alguien que decidió avanzar sin odio, sin drama y sin necesidad de aprobación. Ese tipo de ausencia transforma al hombre en un mito. Un mito construido desde el autocontrol, la disciplina y la paz interior. Cada intento de contacto futuro se convierte en una prueba. Un mensaje inesperado. Una reacción casual. Un recuerdo disfrazado de coincidencia. Pero el hombre transformado ya no responde desde viejas heridas. Ahora vive desde la calma. Y ahí reside su verdadera evolución. Porque ya no necesita probar nada. Su energía refleja estabilidad. Su silencio demuestra crecimiento. Ella puede buscar señales para comprobar si aún tiene influencia, pero descubre una verdad incómoda. Ya no controla sus emociones. Ya no provoca sus reacciones. Ya no ocupa el centro de su vida. Y esa comprensión marca el verdadero final. Porque la pérdida real no ocurre cuando alguien se va. Ocurre cuando deja de ser emocionalmente accesible. El hombre se convierte entonces en una presencia ausente, pero poderosa. No está, pero se siente. No habla, pero impacta. No persigue, pero deja marca. Su vida sigue adelante, enfocada en propósito, crecimiento y dirección propia. Y en esa evolución se vuelve irrepetible. Ya no pertenece a viejos juegos emocionales. Pertenece a sí mismo. Esa es la forma más pura de poder. No controlar a otros. No manipular emociones. Sino alcanzar una estabilidad tan profunda que nada externo pueda destruirla fácilmente. Así nace la verdadera superioridad. No desde el ruido. Sino desde la serenidad. No desde la necesidad. Sino desde la autosuficiencia. Porque al final, el hombre que desaparece para encontrarse jamás vuelve siendo el mismo. Regresa como alguien más fuerte. Más completo. Más libre. Y muchas veces, ni siquiera necesita regresar. Porque su mayor mensaje ya fue entregado en silencio. Que su paz vale más que cualquier conflicto. Que su propósito vale más que cualquier drama. Que su identidad vale más que cualquier validación externa. Así se convierte en alguien imposible de olvidar. No por insistencia. Sino por impacto. Por dignidad. Por fuerza. Por haber entendido que algunas de las victorias más profundas no se logran luchando más fuerte. Sino sabiendo cuándo dejar de luchar. Y en esa decisión, encuentra la libertad verdadera.